Bien, vamos a establecer contacto en este momento con Gustavo Itch, él es consultor político, especialista en comunicación electoral, de gobierno y gestión de crisis. Gustavo, es un gusto para nosotros poder contar con su presencia en este programa y queremos empezar por este conflicto entre Ecuador y Colombia, o mejor dicho, entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. El tema electoral colombiano está presente en esta disputa y al momento de hoy se puede establecer quién va ganando, quién va perdiendo. Buenas noches, muchísimas gracias, Lenny, por la invitación. Sí, hay estadísticas que se han movido básicamente alrededor de una candidatura y curiosamente es la candidatura del uribismo, la señora Paloma Valencia, que ha tenido este crecimiento después de haber mantenido durante algunos meses entre el 2, 3, 4% de intención de voto. eh, en los últimos meses, cuando empieza por coincidencia el conflicto fronterizo por los aranceles con Ecuador, llega a tener un crecimiento que gira alrededor del 10 o el 12%. El candidato de Petro, digamos, el candidato de la izquierda, Iván Duque, me parece que tiene un porcentaje que no se ha movido, que gira alrededor del 32-34%, y otras candidaturas no llegan a superar ni acercarse siquiera al 10%. Entonces, está muy conectada la incidencia de este conflicto arancelario con el discurso que maneja el presidente ecuatoriano, muy parecido, por no decir idéntico, al discurso de la candidata del uribismo. Ajá, pero sigue estando Iván Cepeda a la Cepeda, cabeza perdón. de las encuestas, ¿no? Entonces, Sí. yo no sé hasta qué punto, Gustavo, usted que tiene la experticia en desarrollar este tipo de lecturas, hasta qué punto la estrategia de victimización de Gustavo Petro, el apelar al nacionalismo, al decir Ecuador y su presidente nos agreden, puede terminar sosteniendo y acrecentando los respaldos que hoy, según las encuestas, tiene el petrismo. Bueno, esa candidatura es la única que se ha mantenido estable, como decía. Pero en el tiempo que viene hasta la votación en el mes de mayo, lo que puede pasar es que se polarice de una manera que no ha ocurrido en los últimos años las elecciones en Colombia, debido precisamente a este antagonismo que ha sido generado a partir del conflicto arancelario. Lo que puedan hacer de aquí en adelante los candidatos del uribismo es no equivocarse, y lo que puede hacer la candidata Valencia está anclado y tiene esa debilidad a lo que pueda ocurrir en relación con los resultados que pueda exhibir también el presidente y el gobierno ecuatoriano, precisamente sobre ese tema, que tiene mucho que ver con el discurso de la victimización. O sea, el reclamo a Colombia tiene más de 30 años por parte del Ecuador, pero el haberlo manejado, utilizado y posicionado en estos meses, lo que ha generado también es esta sensación de que hay un fracaso de la estrategia de contención al crimen organizado aquí en el Ecuador. Es decir, no había en Colombia una presencia de un factor, de un tercer factor, como lo es este discurso, esta narrativa y la particularidad del conflicto armado interno aquí en el Ecuador, que coincide con, de alguna manera, con lo que ocurre en Colombia, con la diferencia de que en Colombia llevan como 30 años enfrentando este problema que es sumamente peligroso y delicado de sostener. Y ya que nos embarcamos en lo electoral, Gustavo, crucemos el puente de Rumichaca y hablemos de cómo se está configurando el escenario de este lado de la frontera. Seccionales para noviembre con el correísmo suspendido,
empiezan a sonar algunos nombres ya, están circulando encuestas y ninguna de ellas me llama la atención, le da amplios respaldos al partido de gobierno. En algunas ciudades sí se evidencia que tienen unas ventajas ligeras, pero en ninguna se ve los amplios respaldos. Parecería, no sé si comparta usted esa lectura, lo que algunos analistas dijeron en su momento cuando se anunció el adelanto de las elecciones, que los más perjudicados iban a ser los candidatos de ADN. ¿Qué piensa usted sobre esto? No, en realidad lo que ocurre es el resultado de una tendencia permanente a la baja que tiene picos mayores o menores desde hace aproximadamente un año casi del actual presidente del Ecuador. Es decir, no ha podido superar esa tendencia a la baja, como digo, en porcentajes que empezaron hace aproximadamente 12 meses. Luego, con los resultados de la consulta popular y el referéndum, vimos que lo que podía haber sido un resurgir precisamente de ese porcentaje de apoyo, más bien fue un sonado fracaso electoral. Y lo que está ocurriendo también es que esta es una elección atípica, más atípica que otras, y eso ya es decir mucho, por algunas razones. El adelantamiento del calendario electoral, por ejemplo, reduce las condiciones mínimas de competencia democrática y está contaminando la percepción ciudadana alrededor de ese mecanismo que debería ser de renovación institucional, pero que esas percepciones que se están mirando en algunos estudios no están mirándolo de esa manera. Están mirando que no son justas estas elecciones porque las reglas han cambiado y han cambiado a conveniencia y los movimientos y candidatos no compiten en igualdad. De hecho, como usted señala, Lenin, la eliminación del padrón durante 9 meses de la principal fuerza de oposición del gobierno y que el 3 de mayo fenece la fecha límite para que al menos dos de estas agrupaciones, Unidad Popular y Construye, estén habilitados legalmente dentro del sistema electoral, incide directamente en sus opciones de inscribir candidatura. Todo esto va sumando en potenciales electores de estas tiendas políticas, ¿no? Además, no son elecciones transparentes porque el control del conteo y del padrón sigue estando bajo sospecha desde hace demasiado tiempo, Lenin, sin auditoría ciudadana real. Y tampoco son limpias, ¿no? Porque, y eso está en la percepción de los últimos estudios, porque el dinero oscuro, la pauta estatal y la desinformación ya se entienden que condicionan el voto de los ciudadanos. Es decir, en resumen, una elección sin equidad, sin veeduría independiente y sin control no es democracia. No es que la gente esté pensando en términos sociológicos, filosóficos, sobre cuál es la definición de democracia. No, para la gente común, que es la gran mayoría, la democracia significa tener empleo, tener salud, tener condiciones de vida digna y tener una gobernabilidad que les permita tener una esperanza y un futuro dignos de vida en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, muchas personas, muchos electores están mirando que este proceso no es democrático, sino que es prácticamente un simulacro. Ahora, Gustavo, las elecciones seccionales tienen dinámicas totalmente distintas a las de una elección presidencial y con un tiempito de campaña tan corto, va a ser imposible pues para ningún candidato el exponer proyectos o planes y lograr posicionarlos en el electorado. El gobierno quizás le está apostando a que como ellos tienen mayor visibilidad, sus candidatos puedan aprovecharse de la popularidad o del conocimiento de pertenecer al mismo partido que el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, Gustavo, con un tiempo tan corto y sin propuestas, la gente va a votar por confianza, ¿no? Por, sí, básicamente porque confían a ciegas. Y esa confianza a ciegas le jugó en contra al gobierno. Tú señalabas, recordabas bien, el 16 de noviembre del 2025. El gobierno puso un pliego de propuestas, a la gente le dijo, confíen en mí, la gente le dijo, no, señor, yo no confío en ti. Entonces,
¿Es válido el esperar un resultado negativo para ADN en las próximas seccionales? O eso es algo que habrá que verse en la cancha porque en política electoral pues nada está cantado? Así es, Lenin. Es una apuesta muy, muy difícil de definir al día de hoy, ni para la oposición ni para el gobierno, porque efectivamente no se vota solamente por la confianza o por el conocimiento que se tenga alrededor de algún personaje. Decía que es una elección atípica más que otras, porque claro, en este tiempo, ¿qué propuestas se van a discutir seriamente? ¿Qué posibilidad real van a tener los electores y los periodistas para conocer, contrastar, reflexionar sobre propuestas de los candidatos? ¿Qué capacidad real, aparte de ADN, tienen, y quizás algo en Pachacutic, de estructurar sus listas de candidatos, los distintos movimientos? ¿Cuántas de estas organizaciones pueden controlar lo que pasa en las juntas electorales? Todos esos temas se están discutiendo en la calle a través de investigación en escucha social y que no salen, si no se hacen buenos estudios de opinión cuántica y cualitativa, se difuminan, pero en la escucha social a través de redes sociales, estos son los temas no solamente que se están discutiendo en las propias organizaciones, sino en territorio, porque además, si antes ya eran poco creíbles las primarias, 2026, bajo ese contexto, las primarias van a resultar una farsa porque no hay tiempo real para prepararlas democráticamente. O sea, dicho en otras palabras, las condiciones de este proceso van a obligar a los electores a votar por marcas conocidas, por candidaturas trilladas, porque no hay tiempo para validar además la preparación para ejercer sus cargos de algunos nuevos candidatos, y es previsible, en consecuencia, la fragmentación del voto en algunas ciudades, por ejemplo, entre 5, 12 y hasta 15 candidaturas, como ocurrió ya en Quito, solamente por situar un ejemplo. Como consecuencia de todo este libreto es previsible que ese rechazo, que esa sospecha sobre la transparencia de las elecciones produzcan alianzas por afinidades ideológicas en tres bloques, la centro derecha, la centro izquierda y probablemente el movimiento indígena, cuyo brazo es Pachacutic, pero que está dividido junto a otros actores, junto a otros movimientos. Y está jugando Lenin un factor que es muy gravitante, que se está hablando en territorio, ¿no? Hay municipios directamente presionados por hallarse en zonas ecológicamente vulnerables y socialmente sensibles, que están en la mira de empresas y gobiernos extranjeros para explotar los recursos estratégicos, naturales de esas zonas. Allí hay mucho dinero en juego, Lenin, hay mucha presión en una época de mínima inversión pública o privada, denuncias de corrupción y fuertes impactos económicos sobre pequeños y medianos comerciantes, agricultores industriales del país. Y además los candidatos saben que los municipios van a depender del Ejecutivo para la asignación del presupuesto que por ley les corresponde y que tienen derecho. Y eso es una forma soterrada de presión. Gustavo, ¿hay alguna manera, hay alguna vía de escape para el gobierno, para los candidatos de gobierno, perdón, de huir de las consecuencias de la mala gestión que desde el Ejecutivo se ha desarrollado en el ámbito de salud, en lo energético? Acá en la costa ya van a empezar clases y las condiciones de la infraestructura educativa es deplorable. Me refiero a la infraestructura pública. Entonces, el precio de los combustibles y del diésel se incrementa, los transportistas ya están amenazando con paralizaciones. En fin, todas estas cosas van a ser endosadas directamente a los candidatos del oficialismo, independientemente de lo que planteen. Pueden ser genios planteando maravillas, pero pueden huirse pueden escapar de esa mochila tan pesada. En un mundo democráticamente serio, severo, real, no podrían, Lenin. Pero dadas las circunstancias por las cuales el Ecuador ha venido atravesando en algunos años, en los que la desinformación juega un rol tan importante y la opacidad, la falta de transparencia en los organismos de control electoral también tienen parte en ese proceso, eh, esa apuesta, decía antes, es difícil de responder todavía, porque si la democracia funcionara con ese nivel de transparencia, de seguridad, de madurez,
no podrían revertir estos detalles que no son detalles menores. O sea, se están jugando en el campo de la política, se están jugando en el campo de la percepción, es decir, en el campo de la comunicación política, y se están jugando en el día a día de la gente que está recibiendo el impacto de los nuevos impuestos, de la gente que no puede atenderse en los hospitales del sector público, de los pequeños comerciantes, de los pequeños inversionistas, de las pequeñas industrias. Ahora incluso con el conflicto en Colombia, están recibiendo además el impacto de esa controversia, de ese antagonismo, y además hay algo que también es muy grave y que le puede jugar en contra al gobierno, que es detrás de todo este simulacro, que yo digo es un simulacro electoral organizado, y de ese barullo sobre quién será el candidato, qué es lo que podrá pasar, cómo estarán las alianzas, eliminarán a tres, a cuatro, qué es lo que pasa, qué es lo que va a hacer el Consejo Nacional Electoral. La gente sabe que por enésima vez está ya en medio de una campaña anticipada en la que hay un uso o puede haber un uso ilegítimo de recursos públicos a través de las compensaciones, a través de los bonos, a través de las visitas de brigadas X para regalar o para conectarse con ciudadanos que no han sido atendidos debidamente en zonas económicamente y socialmente muy deprimidas, pero en la misma fecha además se eligen los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A mí me parece que esa es la joya de la corona en estas elecciones, además de tener una mayoría que podría estar sustentada en el comportamiento de los organismos de control electoral, si es que son transparentes o no. Porque el Consejo de Participación es una de las instituciones más opacas, envueltas en la polémica por el modo en que conducen las elecciones de autoridades de control de justicia y de fiscalía. Es decir, si, insisto, si fuera si fuésemos que estuviéramos en un país realmente con una estructura, un andamiaje democrático, serio, con transparencia, todas estas cosas evidentemente deberían pasar factura al régimen y además habida cuenta de que su principal líder no supera entre el 32 y el 35% de aceptación de su gestión al día de hoy. Yo le quiero agradecer infinitamente a Gustavo Ich, consultor político, quien ha tenido pues la amabilidad de regalarnos unos minutos de su análisis, de su conocimiento esta noche. Gustavo, le envío un fuerte abrazo, mil gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias más bien a ustedes. Un honor estar en este espacio y un saludo para quienes han seguido este programa. Muchísimas gracias. Ha sido Gustavo Ich, consultor político. Es tiempo de una pausa y